Hola y bienvenidos. En este video te explicaré paso a paso cómo programar una cita desde cero en Zoom. Asegúrate de mirar el video hasta el final para darte unos tips que te ahorrarán muchísimo tiempo. Vamos al grano y el primer paso es abrir una cuenta en zoom.com y te lleva a la versión del idioma en tu país. Aquí me aparece en el de inglés. Si no tienes cuenta, hazle clic al Sign Up. Es gratis y rellena el formulario. De lo contrario, solo dale a Sign In. Es fácil de crear. Aquí vamos. Pon tu fecha de nacimiento, dale a Continue. Aquí pon tu correo y aprieta Sign Up. En el siguiente paso, ve a tu correo y confírmalo para que puedas activar tu cuenta. Vuelve a Zoom y dale a Sign In con tu email y contraseña. En la página principal ve a Meeting y Schedule a Meeting, el botón azul en la parte derecha. Te voy a enseñar cómo lo hacemos usualmente, pero lo puedes ajustar y experimentar a tu gusto. Aquí rellena los datos como el título. Si quieres hacer una descripción o una breve introducción de lo que vas a hablar, presiona aquí. Nosotros no lo llenamos. Abajo pones la fecha, hora, duración. Esta parte se selecciona automáticamente. Mira que aparece como Eastern si estás en la parte este de Estados Unidos, que es correcto. Si es un meeting repetitivo, lo pinchas acá, por si das clases. Registración requerida, lo saltamos. Dejamos que se genere automáticamente en esta sección. Ahora, muy importante, es que el passcode esté marcado para tu seguridad. Y el waiting room, márcalo para aprobar los usuarios que se unan. Y lo que sigue, yo lo dejo tal cual como lo ves. Aprieta Save, que es para que se quede programado en tu cuenta de Zoom. Importante antes de continuar, la versión gratis te deja hacer un meeting de hasta 40 minutos. El plan mensual básico es ilimitado. Aquí está la lista de los precios. Continuando con nuestra clase, después de darle a Save en esta pantalla, puedes sincronizarlo con tu Google Calendar, Outlook o tu calendario de Yahoo. Presiona los botones y te va llevando paso a paso. Primer tip, si no quieres sincronizarlo con tu calendario, lo puedes hacer manualmente. Haz clic en Copy Invitation y lo empastas en tu email para enviarlo manualmente. Ya por último, Start es para arrancar el meeting, pero no lo aprietes si es para otro día. Edit si quieres cambiar fecha, hora o título, Delete para borrarlo. Segundo tip, puedes hacer un template o plantilla de este meeting que puedes reusar y solo le cambias la fecha en el futuro. Si te gusta el video, no te olvides de suscribirte y darle like para seguir aportando contenido gratis y apoyar nuestro canal. Muchísimas gracias. Ya estamos listos. Verifica que la fecha y la hora está bien regresándote a la sección de Meetings. Acuérdate que si tienes que cambiar algo, le das a Edit y se queda con el mismo enlace. No lo tienes que reenviar. Para que veas cómo sale, yo hice clic a Copy Invitation, lo empasté a mi correo presionando Control V, así como empastas en Word, y ya lo puedo enviar. Solo rellena los datos de tu email, agregando los invitados y listo. Los invitados van a recibir un email como este, en el que aprietan aquí y los llevan automáticamente al Zoom Meeting. Chequea los comentarios de este video. Tenemos otros tutoriales de Zoom y mucha tecnología. Déjanos saber qué más te gustaría aprender. Déjanos tu comentario y gracias de nuevo.